Bueno, a finales de los años 20 ocurre lo que algunos conocen como el crack del 29. A partir de ahí, los siguientes años, prácticamente todos los países del mundo se declaran en quiebra y no tienen manera de poder tener solvencia, ¿no? Entonces, lo que hacen es establecer de forma global la imposición de lo que hasta entonces era simplemente algo relativo, que era el certificado de nacimiento. Entonces, como todos los países se declaran en quiebra a partir de los años 30, la manera para poder respaldar la impresión de dinero y para poder seguirse prestando, ¿sí?, entre los países, era utilizar el certificado de nacimiento de las personas como respaldo de la deuda perpetua, ¿no? Y ahí empieza toda la historia de los impuestos, ¿no? Hasta entonces el dinero se respaldaba en oro, pero a partir de 1933 am, es a través de lo que se denomina persona legal. Normalmente cuando desde el punto de vista jurídico se refieren o documentos, etcétera, todos dicen persona, 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 utilizan la palabra persona, no tiene nada que ver con lo que socialmente se entiende como persona, sino que viene de la palabra griega, que era una máscara. Entonces es los seres humanos, por así decirlo, por lo regular, casi todos, cuando se les hace el certificado de nacimiento, que se ponen las letras en mayúscula, quiere decir en el concepto de la ley romana, que ese individuo pierde todos los derechos. Bien, entonces es básicamente como un muerto, como una lápida que tiene letras mayúsculas. A partir de ahí, todo lo que hace la persona, el individuo, es estar attached, como se dice en español, adjunto o adherido a una ficción legal. Esto es decir, es como si fueses un actor y o un cantante y tienes un nombre artístico. Sin embargo, desde el punto de vista judicial o legal, el nombre artístico, o sea, se utiliza el nombre que te dieron tus padres y el apellido y demás, se utiliza, y tu fecha de nacimiento se utiliza como si fuese eso artificial, que no es real. Entonces, de eso se agarran. De hecho, por eso muchas veces en ciertos países, la policía cuando te va a preguntar algo, te pregunta varias veces tu nombre y te dice que te tienes que identificar, porque si no, no tienen jurisdicción. O sea, necesitan que tú te identifiques como una persona legal. Ellos te van a decir como una persona. Lo mismo cuando vas ante un juez. Te dice, ¿es usted fulanito o menganito? Como para responderle, ¿y quién cree que ha venido aquí? No es a mí a quien me están llamando, ¿a qué otra persona iba a ser, no? Es porque tienen que esperar que tú hagas una declaración jurada a través de decir sí, o sea, que tú eres esa cosa, aunque en realidad es una tarjeta plástica o es un pasaporte, es un papel, pero necesitan vincularte porque si no, no tienen jurisdicción. Es decir, si tú en vez de identificarte como esas cosas que te dieron en el acta de nacimiento y después te dan un número, sí, el número, el nombre y toda esa cosa que he explicado que tiene que ver con el concepto de la bestia, con el Estado. Mientras tú te identifiques con eso, ellos tienen jurisdicción, pero si tú te identificas, por ejemplo, dices, no, yo soy hijo de Dios, pues ahí se van a tener que morder la lengua porque están bajo lo que se denomina jerarquía de ley o jerarquía de fuentes. Quiere decir que hay una cuestión que es las cuestiones administrativas, que es lo que hace la policía en la calle, o las típicas cuestiones de los semáforos, de los impuestos, etcétera, etcétera. Son cosas am, que las llaman ley, pero en realidad no son ley, no tienen peso de ley. Encima está lo que es la constitución del país, encima está el derecho internacional y un montón de otras cuestiones relativas con el derecho privado, etcétera. Pero por encima, lo que construye todo eso es la ley marítima y conjunta con un ensamblado de que podríamos decir que es ley canónica, ley germánica y ley romana. Y la ley canónica está por encima de todas ellas. Y la ley canónica teóricamente se basa en la Biblia. Entonces hay una cosa que está por encima de todas las jerarquías que se llama la ley natural, que es la ley de la lógica, por así decirlo, de no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Pero no está escrita. La parte escrita es lo que se llama la Torá. Y alguien podría decir, sí, pero ¿qué tiene que ver la religión? Es que no tiene nada que ver con religión. La Torah no es una religión, es como, por ejemplo, el código Hammurabi o el código de Manu en la India o muchas de estas leyes que existen hace muchísimo tiempo, que estaban establecidas, que habían dicho, que ellos decían que la habían establecido los dioses. Pues cuando los dioses son los que establecen las leyes, los hombres no las pueden quebrantar. Entonces los dioses son los que establecen la ley. Lo demás son normativas. Entonces, el asunto relacionado con esto se llama el trade name, porque básicamente el nombre
de la persona, o sea, un nombre legal es un ens legis, como se dice en latín, es una ficción jurídica. Ficción, mira la palabra fictio, o sea, algo ficcional, algo que finge, no es real, entonces en realidad es un fraude de identidad. Por tanto, cuando te dicen tú eres tal cosa, o sea, tú sabes que entre tus amigos se conocen con ese nombre, o a veces te dan un nick, un nickname. Pero desde el punto de vista legal, si tú respondes a eso, tú estás reiterando un fraude legal. Entonces, estás permitiéndoles que ellos puedan hacer lo que quieran contigo, te pueden meter a la cárcel, te pueden quitar los hijos, te quitan la casa, el carro, etcétera. Es decir, el Estado puede hacer cualquier cosa porque el Estado es una corporación y todo el sistema de ley es un sistema corporativo. Entonces, cuando tú te identificas como con la persona, o sea, con la persona legal, entonces tienes jurisdicción. Si tú dices que no, entonces, como dicen por ahí, se comen los mocos. O sea, se van a enrabietar y van a tratar por dónde hacerlo. Normalmente los jueces entienden de esto, pero la policía y los abogados no. Así que normalmente ellos se pueden, un policía a lo mejor se piensa que te está burlando de él porque no entiende ese lenguaje. Los entrenan precisamente para que no lo sepan. Lo mismo con los abogados. No deben saber esta cuestión de la jerarquía de fuentes, porque si no, entonces no seguiríamos dentro del juego del sistema, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el concepto, que una cosa es que digas que la forma en la que te llaman, por ejemplo, usted se llama tal cosa, ¿no? ¿Cómo me voy a llamar yo a mí mismo? De que tuviese un problema de personalidad. A mí me llaman así. Entonces, es la forma en la que te llaman, ¿sí? Pero no es la persona. El apellido lo mismo. El apellido en realidad está muy relacionado también con la correlación que tienes con el Estado. Pero no es lo mismo hablar por ejemplo, el clan. Soy descendiente de tal clan, de tal genealogía. Parece distinto. Lo mismo cuando te identificas con un número. No debes identificarte con un número. Pero bueno, ya eso es una cuestión de cómo cada quien quiera gestionarlo. La parte importante de todo esto es uno de los puntos importantes para entender lo que es la gramática cuántica, lo que es la soberanía del propio ser humano y la libertad. Parten del hecho de entender qué es la ley. En otro momento lo explicaré, pero es uno de los puntos que me parece más importante entender qué es el fraude de identidad, que es lo que en algunos países llaman el ID, en otros el cédula de ciudadanía, en otros lo llaman el NIE. En realidad es fraude de identidad. Y si eso la persona, o el ser humano, fíjate, la persona, el ser humano lo entiende, puede buscar una forma de relacionarse o correlacionarse con el Estado, entendiendo que el Estado es una corporación. Eso en otro momento lo explicaré mejor. O sea, no tiene realmente jurisdicción sobre un ser que es un alma, un espíritu encarnado en un cuerpo que tiene carne, huesos, piel y sangre. Eso es una cuestión completamente distinta. Identificarse como hijo de un creador, de un Dios, quita la jurisdicción del Estado y todo el sistema judicial sobre el individuo que se identifica con eso.